Hola. Miedos. Miedo a la oscuridad, a los monstruos, a los animales, al agua, a la separación de la figura de apego, a la muerte, a equivocarse. Hay decenas de miedos que se pueden experimentar. Y de hecho, pues todos tenemos algún miedo que se hizo más grande cuando alguien se burló de nosotros o minimizó nuestros miedos porque no teníamos que sentirlo, ya que si no, pues éramos unos bebés. El miedo generalmente se relaciona a lo desconocido y se genera porque no les ayudamos a manejar la situación con pequeños pasos. No tenemos que protegerles y evitarles esas situaciones, porque si no, no desarrollan autoconfianza para enfrentarlas, sino que lo que tenemos que hacer es ayudarles a manejarlas. Lo primero de todo, como os hacía referencia antes, es no reírse ni burlarse de ellos porque sientan miedo, sea a lo que sea que lo tengan, ni quitarle tampoco importancia. Escucha cuando te dicen a qué es a lo que tienen miedo y valida sus sentimientos. Por ejemplo, tienes miedo a bañarte y que te caiga el agua en la cara porque sientes que no respiras bien y te gustaría que cayera por la cabeza, pero sin mojarte la cara. Esa sería una manera de validar sus sentimientos hacia un miedo. Dales consuelo y ayúdales a encontrar otras posibilidades con las que sientan que tienen alternativa y poder de elección. En este caso, pues sería, ¿qué te ayudaría más? ¿Echar la cabeza hacia atrás y echar el agua poco a poco por el pelo con la ducha o echarla poco a poco con un vaso? ¿Y qué prefieres? ¿Que te eche yo el agua o irla echando tú poco a poco? Lo importante es motivarles para que con pequeños pasos pues vayan enfrentando esas situaciones que les provocan miedo. Pues si tienen miedo a la oscuridad, pues ponerles una lámpara de noche. Si tienen miedo a los monstruos, que es bastante habitual, pues mirar juntos debajo de la cama o en el armario. A veces, pues los miedos son irracionales y lleva tiempo superarlos, así que tener paciencia. Lo que necesitan es apoyo, comprensión y consuelo hasta que desaparezcan. Y escucharles atentamente porque hay veces que están tratando de decirte algo más profundo detrás de esos miedos. ¿Y cómo podemos prevenir? Bueno, pues una manera de prevenir futuros miedos es trabajando con cuentos que tratan sobre ello. Aquí en la descripción del vídeo os vamos a dejar un listado con unos cuantos ejemplos de cuentos que tratan diferentes tipos de miedo. Otra manera de prevenir, pues también compartir nuestros propios miedos y los que hemos vencido les reconforta y les da seguridad en que es algo normal sentirlo. Pero ojo, no tienen por qué tener los mismos miedos que vosotros, ¿vale? Pueden ser otros totalmente diferentes. Y por último, motivarles a enfrentarse a nuevos posibles retos, miedos o situaciones con pequeños pasos, como decíamos antes. Y ahora, ¿qué miedos y cómo les podemos hacer frente los adultos, Luz? Qué bien esto que nos traes, Vane, lo de hacer frente. Porque ocurre que muchos de nosotros, pues puede que nos sucediera todas estas cosas que estás contando, ¿no? Cuando éramos peques, a lo mejor intentaron evitarnos ciertas situaciones y bueno, pues ese es nuestro aprendizaje, que muchos vamos por ahí por la vida evitando nuestros miedos, no sentimos pues que tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos para afrontarlos. Pero es lo que precisamente debemos hacer, mirarlos de frente y comenzar a vivir más libres de todos ellos. Porque recordemos todos, somos el gran espejo en el que nuestros hijos se miran, y si no tenéis hijos da igual, somos el gran espejo, las personas adultas en las que la infancia y esos pequeñitos, esos pequeños bajitos se miran. Entonces, lo mejor que podemos hacer para ayudarles es que para ayudarles a que se conviertan pues, en adultos sanos y confiados, es empezar por nosotros mismos, empezar a sanar todo aquello que no les queremos legar, ¿no? Si tú eres un padre o madre, un adulto miedoso,
es muy probable que le estés transmitiendo esa actitud de vida a tus hijos o a tu primito o a tu sobrinito. Todo esto ocurre de manera inconsciente, que ese chiquitín pues también puede que empiece a interiorizar esa actitud y llegar a la edad adulta pues de esa forma, ¿no? Como siendo un poquito miedoso o bastante en el peor de los casos. Así que bueno, aclarado esto tan importante, recordaros también que el miedo es totalmente sano. El miedo nos permite ser prudentes pues, respecto a una situación que se presenta y que puede plantear algún peligro. Entonces nos impulsa a tomar una acción protectora, ya sea luchar o huir, y a veces también escondernos, como ocurría con la vergüenza. La vergüenza también nos impulsa a escondernos. La vergüenza, quiero recordar que por aquí, no sé muy bien dónde, también tenéis ahí el vídeo si queréis echarle un vistacillo sobre timidez y vergüenza, ¿verdad? Que hicimos hace unas semanas. Y bueno, que en todos los demás casos en los que no sea ese miedo adaptativo en el que hay una situación de peligro y nos impulsa a tomar una acción protectora, pues tenemos que trabajarlo. ¿Cómo lo podemos trabajar? Pues la buena noticia es que hay un montón de ejercicios que podemos hacer y un montón de información que os ayudaría a comprender el miedo, como por ejemplo, pues que el miedo tiene que ver con la existencia. Y es que el hecho mismo de existir nos exige cosas que provocan miedo. ¿No? Así es, pero estos vídeos son pequeñas píldoras. Uh-huh. Para ver todos estos y más que van a venir, suscribiros al canal para no perderos ninguno. Y luego eso, son pequeños píldoras, pero para los que queráis indagar un poco más o bastante y convertiros en maestros de las emociones, ya sabéis que podéis estar al tanto de nuestras charlas, cursos y talleres pues en nuestra página web, por aquí, y en nuestras redes sociales, porque lo iremos anunciando ahí. Bueno, ahora ya sin más demora, un ejercicio muy sencillo para empezar a afrontar y gestionar pues nuestros miedos. Se llama la quinta esencia del miedo. Lo primero es poner nombre a tu miedo y apuntarlo en un papel. A continuación, tienes que anotar las cosas que surjan cuando te haces la siguiente pregunta. ¿Qué significaría esto para ti? Y continúas preguntándote esto mismo hasta llegar a la quinta esencia del miedo. Es decir, te tienes que literalmente hacer 5 veces esta pregunta. Lo que en coaching decimos, tienes que refinar 5 veces. Ay, vale, pero no sé yo. Esto así explicado igual no queda muy claro, ¿verdad? ¿Te animas a hacer una practiquilla conmigo? Ah, pues sí, yo me animo. Ya sabes que a mí las prácticas, llevarlo a la práctica me gusta mucho y además creo que así va a quedar mejor visualizado. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a empezar poniéndole nombre a tu miedo. Puede ser una palabra, pero es mejor si, por ejemplo, si eres bien concreta y pones una frase. ¿Cuál sería tu miedo, por ejemplo, Vane? Pues, por ejemplo, miedo a dejar a mi pareja a pesar de que mi relación no me satisface nada. ¿Qué significaría esto para ti, el dejar a tu pareja, porque tu relación no te satisface nada? Pues que me quedaría sola. ¿Y qué significaría esto para ti, esto de quedarte sola? Sentiría una gran soledad y pues por tanto un gran dolor. ¿Y qué significaría esto para ti, el sentir esa gran soledad y ese dolor? Me sentiría incapaz de seguir adelante yo sola. ¿Y qué significaría esto para ti? Pues que me abandonaría a mí misma. ¿Y qué significaría para ti abandonarte a ti misma? Pues que ahí acabaría mi vida. Ay, como veis, al haceros estas preguntas lo que muy probablemente descubráis es que llegáis a esos poderosos miedos arquetípicos del miedo a la vida y el miedo a la muerte. Hay que decir también que a veces hacen falta más de 5 preguntas, más de 5 refinamientos para llegar a ese punto. No pasa nada, continuáis preguntándoos. Es normal temer al misterio de la vida y a la profundidad de la muerte, pero son temores ajenos totalmente a las preocupaciones cotidianas.
estos poderosísimos miedos arquetípicos a la vida y a la muerte, le dan una energía falsa, completamente falsa, a nuestros miedos menos importantes, razón por la cual es importantísimo romper esa cadena del miedo. Como en este ejercicio, usemos la lógica y los hechos para romper esa cadena. Preguntémonos si nuestras respuestas a las preguntas que nos hemos hecho son realmente lógicas. Vane, ¿tú de verdad serías completamente incapaz de seguir adelante? ¿De verdad te abandonarías a ti misma? No, realmente no. No. Ahí es cuando podemos empezar a romper con esos miedos irracionales. Como veis, no solo los niños, como comentaba Vane antes, tienen miedos irracionales, nosotros también. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante, porque hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, os iba ya a despedir a todos, pero ya sabéis que para estar para estar al tanto de todo lo que vayamos subiendo al canal, podéis suscribiros. Dadle ahí debajo de la pantalla donde dice suscribirse. Así es, así estáis al tanto de todos los vídeos que ya hemos ido haciendo, más todos los que van a venir, que van a ser unos cuantos. Así que suscribiros para no perderos nada. Y también sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web ohanaeduca.com. Así que... ahí atentos. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.